Bien, alumnos, siguiendo con el estudio de la sintaxis, ahora vamos a explicar un material sobre el predicado, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar ahora el predicado. Alumnos, el predicado se entiende como aquello que se dice del sujeto. Es lo que se expresa o lo que se dice del sujeto. Es un sintagma verbal porque siempre se organiza alrededor de un verbo. Vamos a ver ahora las clases de predicados y vamos a ver que existen dos, el predicado nominal y el predicado verbal. ¿Qué nos dice nuestro querido alumnito? ¿Es facilito? Supongo que sí. Supongo que sí. El predicado nominal, cuyas iniciales son PN. Alumnos, expresa una cualidad o un estado que se dice del sujeto. Profe, ¿cómo reconozco al predicado nominal? Está formado por verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer. Facilísimo. Ser, estar, parecer principalmente. Ejemplo. Dice, el profesor nos aclara algo. Dice, el predicado nominal necesita un complemento o atributo. Claro, porque el verbo copulativo no tiene significado, pues. No tiene significado. El atributo solo existe en el predicado nominal, nos aclara el alumnito, y eso está muy bien. Eso está muy bien. Ejemplo, la salsa es mi género favorito. Alumnitos, yo les hago una pregunta. ¿Cuál será el verbo copulativo en este caso? El verbo copulativo es. Es el verbo copulativo. ¿De acuerdo? La pregunta sería, ¿tiene significado? ¿Tiene sentido? Es decir, ¿la oración se entiende al decir la salsa es? No, no se entiende. Es por ello que necesita de un complemento. Y ese complemento se llama atributo. ¿Cuál será el complemento? Mi género favorito. ¿Me entienden? Ese complemento se llamará atributo. Otro ejemplo. El Perú está muy afectado por la pandemia. ¿Cuál es el verbo copulativo? ¿Cuál es el verbo copulativo? Está, correcto. ¿Y cuál será el atributo? El complemento. Está, muy afectado por la pandemia. Todo eso será el atributo. ¿Todos de acuerdo? Sí, correcto, Mesa. Muy bien, muy bien. Muy afectado por la pandemia. Eso será el atributo. Muy bien. La película parece aburrida. ¿Cuál es el verbo copulativo, alumnitos? ¿Cuál será el verbo copulativo? Parece. Y el atributo será aburrida, ¿verdad? Muy bien. Correcto, alumnito. Seguimos. Vamos ahora a ver el predicado verbal. El predicado verbal expresa una acción o un proceso que afecta al sujeto, formado por verbos no copulativos. ¿Y cuáles son los verbos no copulativos? También conocidos como predicativos. Cualquier verbo menos ser, estar, parecer. Trabajar podría ser, jugar, reír, estudiar, molestar, reclamar, protestar. Podrían ser verbos predicativos. ¿De acuerdo? Ejemplo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el profesor? Nos dice el querido profesor, el predicado verbal no necesita atributo. Muy buena aclaración, no necesita atributo. Ejemplo, los ricos ejercen el poder sobre el pueblo. ¿Cuál es el verbo predicativo? Ejercen. Ejercen el poder sobre el pueblo, sería el predicado verbal. El pueblo reclama sus derechos. ¿Cuál es el verbo predicativo? Reclama. Y el predicado verbal sería reclama sus derechos. Ellos creen que terminará la pandemia. Creen será el verbo predicativo.
Y el predicado verbal será creen que terminará la pandemia. Bien, seguimos, alumnitos, seguimos. Elementos del predicado verbal. Los elementos son el núcleo, el objeto directo, el objeto indirecto, los circunstanciales, el predicativo y finalmente el agente. Profesor, ¿cuántos de estos elementos vamos a analizarlos hoy? No lo sé, es probablemente 1 o 2. La siguiente semana terminamos. ¿Qué nos dice nuestro querido Narváez? Hoy solo avanzaremos 3 elementos. Muy buena, muy buen punto. Gran aporte de nuestro simpático alumnito. El núcleo del predicado, alumnitos. Generalmente el núcleo del predicado es el verbo. Puede ser simple, puede ser compuesto o puede ser perifrásico. ¿Cuándo diremos que el núcleo es simple? Si está formado por un solo verbo, de una forma, vamos a decir, de una sola palabra, en otros términos, ¿ya? Disculpen por la simpleza. El pueblo sufre por las malas autoridades. ¿Cuál será el núcleo simple? El núcleo del predicado. ¿El núcleo simple cuál será? El pueblo sufre por las malas autoridades. ¿Cuál será el núcleo simple? Muy bien, Vergara, sufre. Correcto. Correcto. Siguiente. Los políticos roban demasiado. ¿Cuál será el núcleo? El núcleo simple. Excelente. Muy bien, Mercado Vázquez. Correcto. Muy bien. El núcleo compuesto, formado, alumnitos, por un verbo auxiliar más un participio, es decir, la terminación ha ido. Ejemplo, el pueblo ha sufrido por las malas autoridades. ¿Cuál será el núcleo compuesto? Ha sufrido. Los políticos han robado demasiado. Han robado sería. O sea, todo eso funciona como el núcleo del predicado. ¿De acuerdo? Y el núcleo perifrásico formado pues de la forma perifrásica verbal, es decir, dos verbos unidos a través de un nexo o dos formas verbales unidas a través de un nexo. El pueblo tiene que luchar contra las malas autoridades. ¿Cuál será el núcleo? ¿O cuál será la perífrasis verbal? Es lo mismo. Vergara, Miranda, muy bien, tiene que luchar. Vázquez, excelente, tiene que luchar. Muy bien, alumnos. Tiene que luchar. Nosotros vamos a leer a Arguedas. Vamos a leer. Excelente, muchachos. Ahora vamos a ver el objeto directo rápidamente. El objeto directo, ya nos aclaró algo nuestro profesor. ¿Qué nos dice? Se reconoce a través de la pregunta, ¿qué es lo que más verbo? Repito, se reconoce a través de la pregunta, ¿qué es lo que más verbo? ¿Qué nos dice nuestro simpático alumnito? Nos dice, se puede reemplazar por la, los y lolas. Ajá, por los pronombres la, los y lolas. Excelente aporte de nuestro simpático alumnito. Eva comió una manzana podrida. Alumnitos, ¿cuál es el verbo? Comió. El verbo es comió. Hagamos la pregunta. Esta pregunta, ¿qué es lo que comió? Una manzana podrida. Eso es el objeto directo. Equivale a decir Eva la comió. Alumnitos, por favor, estoy en el chat. Dígame si me están entendiendo. Mesa, excelente. Bien, alumnitos. Mi abuelita maneja tractor. ¿Cuál es el verbo? El núcleo del predicado. Maneja. Hagan la pregunta, ¿qué es lo que maneja? No. Maneja nada más. ¿Qué es lo que maneja? Tractor. Puede ser reemplazado por lo. Mi abuelita lo maneja. Ella cuida a su hermanito. A su hermanito, porque lo puede reemplazar por lo cuida. Ella lo cuida. ¿Me entiendes? Ella lo cuida. El objeto directo se reemplaza por lo. El profesor lo sabe. ¿Cuál es el objeto directo? El profesor lo sabe. Lo, excelente, Vergara. Jimena Vergara, muy bien. Mercado, lo máximo. Paola la comió. ¿Cuál será el objeto directo? La. Muy bien, muy bien. Seguimos, alumnitos. El objeto indirecto. Dice, se identifica con las preguntas a quién o para quién más verbo. A.
¿Qué te dice el alumnito? Te dice, se reemplaza por los pronombres le o les, principalmente. O mete senos, a veces. En realidad, a veces. Bien. Eva entregó la manzana a Adán. Alumnitos, el sujeto será Eva, ¿verdad? Entregó núcleo del predicado. Diga, yo pregunto ahora por el OD. ¿Cuál será el OD en esta oración? Pregunto por el OD, no por el OI. ¿Cuál será el OD? No. Alumnos, tranquilos, tranquilos. El OD, la manzana, mercado, correcto. El OD es la manzana, porque responde a la pregunta, ¿qué es lo que entregó la manzana? Ahora, pregunto por el OI, el objeto indirecto. ¿A quién entregó la manzana? A Adán. A Adán. Adán será no Adán, a Adán, completo. Adán será el objeto indirecto. Alumnitos, estos al parecer están celebrando una fiesta folclórica y hay avellanas. Disculpen, por favor. Vamos a seguir. Siguiente oración. Claro, Adán sería el objeto indirecto. Siguiente oración dice: Adán tiró una piedra a la víbora. ¿Cuál será el OD? Pregunto por el OD. Una piedra, correcto, Vázquez. Una piedra, todo mercado, correcto. Ahora quiero que me digan cuál será el OI. A la víbora. Alumnitos, me están entendiendo a la perfección, son lo máximo. Acá viene un caso bastante curioso, espero me entiendan. Ella le dijo la verdad a su mamá. Yo quiero que me digan solamente por el OD. Necesito el OD. La verdad, ni hablar. Ahora, el oí. A su mamá. Pero, está bien a su mamá, pero hay dos oís. ¿Cuál es el otro oí? Miren acá. El le. El le siempre funciona como oí. Le. No le dijo, no. Solamente le. Dijo es el verbo, el núcleo. Solamente le. Mesa, no te confundas, solamente lee. Seguimos, alumnitos. Ahí están los dos oís. El profesor me comentó. El me. Muy bien. Te lo dije. Así viene el examen de admisión. Te lo dije. ¿Cuál será el OD? Pregunto el OD. Por el OD. No. El OD no puede ser lo dije, no. El OD no es verbo, por favor. Solamente es un pronombre, lo. ¿Y qué será te? En este caso. ¿Te qué viene a ser? Oí. Muy bien. Entonces, te es oí, lo es OD. Muy bien, alumnitos. Muy bien. Oraciones reflexivas. Esto es lo más, la verdad es que muy pocos compañeros enseñan las oraciones reflexivas porque esto es lo más complicado. Vas a ver que es, realmente si no tienes teoría acá, vuelas, no vas a saber qué hacer. Mira, las oraciones reflexivas directas e indirectas. Primero dice oraciones reflexivas directas. Pibe, te enseñaré un secreto, dice acá. ¿Cuál es el secreto? Que en las oraciones reflexivas directas, métese nos funciona como objeto directo. Pero, profesora, ¿a qué llamamos oraciones reflexivas directas? A aquellas, queridos alumnos, en la que la acción recae en el sujeto que la ejecuta, pero no especifica. No entiendo, profe. Yo me cuido. Eso es una oración reflexiva directa. Tú te vistes. Ella se pinta. ¿Me entiendes? Nosotros nos miramos. Eso es reflexiva directa. ¿Y cuándo será indirecta? Si digo yo me cuido las manos. Tú te peinas el cabello. Ella se pinta las uñas. ¿Me entiendes? Si dices qué cosa es reflexiva indirecta. Reflexiva directa será de la forma yo me cuido. ¿Me entiendes, alumnito? En la reflexiva directa, el pronombre me funciona como OD. Por favor, dime, querido alumnito, si me entiendes. Tú te lavas. ¿Qué viene a ser? OD.
Ella se pinta. ¿C qué será? O D. ¿Me entiendes? Nosotros nos miramos. ¿Qué será nos? O D. Bien, muchachos. Ahora pasaremos a las reflexivas indirectas. Las indirectas, alumnitos, cuando sí explicamos que. En este caso, los pronombres mete, senos funcionan como objeto indirecto. A ver, muy bien, pibe, tiene 20, dice. Yo me cuido será reflexiva directa, y si digo yo me cuido la voz, oración reflexiva indirecta. En ese caso, ¿qué viene a ser me? Objeto indirecto, porque la voz sería el objeto directo. Tú te lavas. ¿Qué viene a hacerte? Oí. Ella se pintó el cabello. Se será oí. Nosotros nos miramos la cara, no será oí, alumnitos. ¿Qué me dicen? ¿Me entienden? A ver, voy a poner ahora un ejemplo de forma oral nada más para ver si me han entendido. Escúcheme. Mariana se arregla. ¿Sé qué viene a hacer? ¿Sé qué será? O de. ¿Sé es o de? Ahora, Mariana se arregla las uñas. ¿Qué será C? C será hoy. Alumnos, excelente. Excelente. Muy bien, alumnitos, muy bien. Preguntas tipo examen de admisión. Indica la estructura del predicado en las siguientes oraciones. Le comenté a María que me iría. ¿Cuál será el núcleo del predicado? Comenté sería el núcleo del predicado. Le sería un oí. A María sería un oí también. Y que sería un odé. Yo es el sujeto tácito. Entonces yo le comenté a María que me iría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el orden o más o menos la estructura de esta oración? Sería oí, núcleo del predicado, oí, odé. ¿De acuerdo?